Para comentarles un poquito sobre mí, bueno, ya me hicieron una introducción. Actualmente estoy trabajando en Growth Acceleration Partners como Technology Manager. Eh, Me encuentro encargada de las áreas de QA, de Analytics, DevOps, Security. Tengo más de 10 años de experiencia en el campo y me encanta viajar. Y actualmente tengo un niño pequeño, tiene 2 años, 8 meses, que es el que me saca las canas. Pero bueno, mucho gusto, es un placer para mí estar acá con ustedes. En esta ocasión, primero les voy a comentar un poquito sobre qué es automatización de pruebas. Es una descripción en realidad bastante breve porque la idea de la presentación es enfocarnos justamente en los factores de éxito para implementar estos frameworks y algunas mejores prácticas. Y bueno, finalmente, ¿qué otras cosas podríamos hacer en caso de que quisiéramos seguir ahondando un poco más en el tema? Y bueno, para comentarles un poquito, esta presentación nace, bueno, de los años de experiencia en el campo que he tenido, de buenas y malas experiencias, pero también vienen acompañadas de eh, teoría que hacen backup, que sustentan todo esto. Eh, Soy certificada como Test Automation Engineer de ISTQB, que es el International Software Testing Qualifications Board, y bueno, es una organización internacional de la cual la empresa en la que trabajo, Growth Acceleration Partners, somos justamente partners y pues con estas certificaciones pues nos ayudan a elevar la calidad de los proyectos en los que nos enfocamos a diario. Entonces, bueno, nada más sí comentarles un poco que es parte de la teoría de ISTQB, de mejores prácticas, respaldada o también pues unida junto con la experiencia que he venido acumulando a lo largo de los años. Para empezar, sí me gustaría, por favor, que vayan a esta dirección www.menti.com y que ingresen el código 24560925. Por favor, es para tener un poquito de interacción durante la charla, para que no sea simplemente yo por acá comentando. Y bueno, ahí también vi que tienen probablemente los micrófonos apagados, entonces no sé si el chat, bueno, imagino que el chat sí les funciona. Si tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en libertad de ir escribiéndola en el chat. eh, y, y a las moderadoras, si gustan, también me pueden interrumpir en cualquier momento y aclaramos dudas en el momento o lo dejamos al final, como ustedes indicaron, entonces como gusten. Y bueno, ya por ahí veo que hay bastante gente, entonces sin más por el momento, vamos a empezar. Entonces, primero, para introducir el tema, como les estaba comentando, me gustaría saber qué es lo que ustedes consideran que es automatización de pruebas. Y bueno, por acá les voy a dar 3 opciones y si siguieron el Menti, igual por acá también tengo el código. Les doy 3 opciones y para empezar a ver, la primera es como algo que va a reemplazar las actividades de QA manual, la segunda opción es simplemente otro tipo de testing, o la tercera opción es la respuesta a todos mis problemas de calidad en un proyecto, perdón. Entonces, bueno, vamos a ver, demos un minutín, por ahí vemos las reacciones y vemos el gráfico en tiempo real de cómo se va comportando las respuestas. Ok, qué interesante. Yo creo que ya vemos una tendencia bastante clara, donde la mayoría de personas por acá piensan que es algo que va a reemplazar las actividades de QA manuales. Y bueno, para comentarles un poquito, de acuerdo nuevamente a la ISTQB, la automatización de pruebas es simplemente usar un conjunto de herramientas que están construidas, bueno, un conjunto de pruebas de software, de herramientas de software, perdón, que nos ayuden a controlar, a setear, establecer
precondiciones para las pruebas, para ejecutar las pruebas y comparar los resultados que obtenemos durante esas ejecuciones con un conjunto de resultados esperados de forma tal que, bueno, nos diga si algo está fallando o no de manera automática. ¿Esto con cuál fin? Con el fin de correr las pruebas de manera consistente, quitando el error humano pues, del conjunto de variables y de manera que podamos correr las pruebas también de forma repetida, ya sean diferentes versiones de la aplicación que vamos a probar o en diferentes ambientes. Entonces, teniendo eso en consideración, pues la automatización de pruebas como tal no es algo que va a reemplazar las pruebas manuales o los ingenieros de calidad, y tampoco es la respuesta a todos los problemas, sino más bien es un tipo de pruebas que se puede realizar dentro de un proyecto y más bien es una herramienta más en nuestra cajita de herramientas que nos permiten realizar el trabajo del día a día. De hecho, los mejores proyectos son los que integran un conjunto de ingenieros o ingenieras con diferentes backgrounds y que vayan a aportar diferentes puntos de vista y diferentes tareas para lograr levantar la calidad de los proyectos y de las aplicaciones como tal. Entonces, sí, no es algo que vaya a reemplazar a los ingenieros de calidad. Ok, bueno, entonces, ahora que ya conversamos un poquito sobre qué es automatización de pruebas, empecemos entonces por ver algunos factores de éxito. Y estos factores de éxito son elementos que deberíamos considerar o tomar en cuenta antes de empezar cualquier proyecto de automatización. Y son tres. Son la aplicación, las herramientas que tenemos o procesos y el equipo. Entonces, iniciando con la aplicación a probar, acá tenemos que considerar si esta aplicación está diseñada para tener las pruebas en consideración como tal y si la aplicación como tal es estable. Entonces, ¿a qué me refiero con que la aplicación esté diseñada con pruebas en mente? Esto es que la aplicación tenga los elementos necesarios o esté diseñada de forma tal que cualquier bot o script pueda interactuar de forma transparente con ella. Qué sé yo, que si estamos probando a nivel de interfaz gráfica una aplicación web, que esta aplicación esté diseñada de forma tal que sea sencillo de interactuar con los diferentes elementos que la conforman para poder llevar a cabo todo el recorrido o el path que vamos a estar verificando. Que si necesitamos ingresar a bases de datos, que tengamos pues la información necesaria, igual si necesitamos trabajar con información, con datos y tenemos que accesarlos vía endpoints o APIs, que tengamos la documentación adecuada, que esos endpoints de verdad funcionen, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos este diseño orientado a pruebas, o más bien a automatización de pruebas, es muy probable que las cosas vayan a ser muy, muy complicadas para las personas que están tanto diseñando como implementando y dándole mantenimiento al framework, que incluso podrían llevar al fracaso de un proyecto de esta envergadura. Y con respecto a la estabilidad de la aplicación, perdón, con respecto a la estabilidad de la aplicación, me refiero a qué tan factible es que vaya a cambiar en el futuro inmediato, en el futuro cercano. No es recomendable para nada, por ejemplo, si estamos pensando automatizar pruebas para una aplicación que vaya a estar pasando por cambios frecuentes o que estén plenas en un diseño, en una etapa de diseño, o que vaya a pasar por un proceso de refactor. En esos casos es mejor tomar un paso atrás, ver verdaderamente qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar,
y ver si de verdad automatización de pruebas es la mejor forma. Y bueno, esto es como con cualquier otro proyecto. Antes de embarcarnos en desarrollar cualquier aplicación o en realidad cualquier proyecto, siempre es súper importante pues tomar en cuenta si es algo que de verdad va a generar valor. En caso de aplicaciones inestables o que estén pasando por muchos cambios o que apenas se está diseñando o que va a ser refactorizada, esto no va a generar muchísimo valor, al menos pues dependiendo del cambio que se vaya a realizar. Ok, luego tenemos el factor del equipo. Y acá tenemos que preguntarnos si tenemos las personas adecuadas en los asientos correctos. Esto, bueno, pues básicamente un proyecto de automatización de pruebas podría llegar a crecer tanto como cualquier proyecto de desarrollo de cualquier software en realidad. Entonces necesitamos no solo personas que se encarguen de hacer el coding de scripts, sino también necesitamos gente que se encargue del diseño, de la implementación, que ya ahí sí es el coding, que se encargue de darle mantenimiento a esas pruebas, y además de eso necesitamos gente que sepa muy bien las reglas del negocio y que conozcan los objetivos de la aplicación como tal. Es esa persona o ese grupo de personas que se sabe el teje y maneje de cómo funcionan las cosas y qué es lo verdaderamente importante para nuestro cliente, que es al final al que vamos a buscar beneficiar con estas pruebas de pruebas automatizadas. Entonces, es posible, dependiendo de la aplicación que vayamos a estar probando, que con solo una persona que se encargue del coding no necesariamente vaya a ser suficiente. Ahora, puede ser que sí, pero eso es una consideración que tenemos que tener de previa antes de embarcarnos en cualquier proyecto, incluyendo los de automatización de pruebas. Por ejemplo, también deberíamos considerar si necesitamos pasar por alguna clase de curva de aprendizaje en algún framework o en algún lenguaje específico antes de empezar a codear las pruebas incluso. Y finalmente, el último aspecto a considerar son los procesos que están implementados dentro del proyecto. Acá son cosas tan simples como asegurarnos de que tengamos material para trabajar. Y con material me refiero a test cases manuales bien definidos, que estén claros, que estén listos, que tengan un buen mantenimiento, un correcto mantenimiento para que se mantengan al día, y también tener bien clara la estrategia de cómo se van a implementar estos scripts, en qué momento van a correr, ahora que vamos a estar corriendo pruebas automatizadas, cuáles partes del aseguramiento de la calidad entonces van a estar recayendo en las pruebas automatizadas, cuáles van a estar cayendo, digamos, en manos de ya sea de testers, de ingenieros de calidad, de product owners, etcétera. ¿En qué momento vamos a correr las cosas? ¿Quién va a correr qué? ¿Y cómo se van a correr? Muy importante acá a tomar en cuenta es si hay que considerar, por ejemplo, algún pipeline de continuous integration y continuous delivery, donde tengamos que llegar a insertar las pruebas automatizadas de forma tal, entonces, que tomamos eso en cuenta para la estrategia y que vayan a generarle valor justamente al pipeline para que nos dé mayor confianza antes de hacer un release y no más bien tener el efecto contrario donde vamos a llegar a insertar pruebas automatizadas y va a ser más lento el proceso y va a generar resultados que no son confiables. Entonces, pues eso, si no se planea y se ejecuta bien, al fin y al cabo va a ser algo fallido y la gente va a perder la confianza en las pruebas y en la gente que está a cargo de eso. Y al final, pues, va a ser una adopción que no es exitosa al final, pues vamos a terminar fallando si no tenemos claros los procesos que están gobernando la parte de las pruebas y el aseguramiento de calidad en general del proyecto.
Ok, entonces, esos fueron a grandes rasgos, los 3 factores más importantes que tenemos que considerar antes de embarcarnos en la implementación de un framework de automatización. Ahora, ya que tenemos eso definido y que estamos seguros y seguras de que vamos a empezar, entonces tenemos algunas buenas prácticas que es importante considerar. Y para eso, para introducir esta sección, me gustaría volverles a preguntar, o más bien hacerles otra pregunta, de si en algún momento se han visto en una situación donde les preguntan o les piden que lleguen, que le hagan mantenimiento, que ustedes se encarguen de algún proyecto, pero ese proyecto que los ponen a trabajar está tan desordenado que ustedes simplemente deciden hacer borrón y cuenta nueva, no importa si es pues de pruebas o si es algún proyecto de la universidad o cualquier cosa, en realidad no necesariamente automatizado o de programación, pero ustedes encuentran tal desorden que es mejor pues borrón y cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. Y para eso entonces, básicamente, de nuevo ir a Menti y responder si han estado ahí o si todavía no. Y vamos a dar un minutín. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que están participando. De nuevo, yo creo que ya tenemos una tendencia bastante clara. Sí, eso les ha pasado en algún momento en la vida. Y bueno, a mí también, yo he estado ahí, no solo para cosas relacionadas al trabajo, sino pues en la vida. Eh, Toca a veces, pero bueno, la idea entonces ahora es ver algunas mejores prácticas, algunos tips que nos ayuden a evitar esta clase de situaciones en proyectos de automatización de pruebas. Entonces, vamos a ver, teniendo eso en consideración, lo primero que me gustaría comentarles es sobre la importancia de la arquitectura. Acá, como les comentaba, un proyecto de automatización de pruebas puede volverse tan complejo como un proyecto de desarrollo de cualquier otra aplicación. Entonces, teniendo eso en consideración, por aquí les pongo una imagen que viene en el syllabus de la certificación de Test Automation Engineer de STQB, que a mi parecer ilustra bastante bien esta idea. Acá, para explicarles un poco, este es un framework de automatización de pruebas genérico. Y como tal, bueno, el framework viene abrazando o viene conformado por varias capas, iniciando por la capa de adaptación, que es la que nos va a permitir comunicarnos con cualquier elemento, incluso la aplicación con la que vayamos a estar probando. Entonces acá están controladores y, bueno, cualquier API, cosas con las que necesitemos interactuar. Tenemos la capa de ejecución, que es la encargada justamente de llevar a cabo las pruebas como tal. Corren las pruebas, los scripts van a estar acá corriendo. Y acá es muy importante tener tanto un login como un reporting para, en caso de que algo salga mal, poder ser capaces de revisar esos logs, hacer debugging, ya sea reportar defectos o pulgas o hacer mantenimiento de las pruebas en caso de que sea necesario. Y reporting justamente pues no solo basta con correr las pruebas, sino que los resultados de estas pruebas tienen que llegarle a las personas adecuadas en un momento o bueno, en un tiempo corto, de forma tal que las personas puedan tomar acción con respecto a estos resultados. Aparte, también tenemos la capa de definición y acá tenemos todo lo relacionado con las precondiciones, todos los test cases definidos,
todos los scripts en manera pues, de procedimientos, cualquier información de data que se le vaya a meter a los scripts para que puedan correr de forma adecuada, cualquier librería, etcétera, todo conforma parte de esta capa. Y finalmente la capa de generación, que es ya un poquito más alto nivel, no necesariamente codificada, pero es la base para todo lo demás. ¿Por qué? Acá está el diseño, los test cases manuales, cualquier modelo de testing que se vaya a utilizar, todo está y todo debería estar acá definido en esta capa. Como les comentaba, este es el framework de automatización, engloba estas capas, pero a su vez todo esto en los proyectos modernos debería estar bajo, o bueno, corriendo en paralelo con lo que es Configuration Management, es decir, todo debería estar versionado, al igual que cualquier otro producto de software, debería estar arriba, en la nube, llámese GitHub, GitLab, Bitbucket, ustedes le ponen nombre, pero todo debería estar versionado. También tiene que, o bueno, comunicarse con el Test Management, y esto es porque, como les comentaba inicialmente, automatización de pruebas es simplemente otra herramienta y justamente por eso tiene que relacionarse con el resto de las actividades que se realizan con respecto a aseguramiento de calidad dentro del proyecto. Entonces, alguien tiene que darle una administración adecuada a esto. Y para eso es el test management. Y finalmente, todo debe caer sobre la sombrilla, bueno, la sombrilla del project management debe encargarse de que todo fluya de manera adecuada. Y el project management acá en el caso de proyectos ágiles, puede ser el Scrum Master o el Product Owner, etcétera, que se asegure de que durante las iteraciones del el sprint, por ejemplo, si se usa Scrum, todo se maneje pues de acuerdo a los procesos que están definidos para el proyecto, porque de nuevo, esto es parte de un proyecto más grande o incluso podría llegar a ser un proyecto por sí solo, dependiendo de la complejidad del software que vamos a estar probando. Y bueno, independientemente entonces de la arquitectura, lo verdaderamente acá importante es que consideremos tres cositas: el mantenimiento, el performance y qué tan fácil es de aprender. Entonces, con respecto al mantenimiento, no es simplemente llegar y escribir scripts y dejarlos corriendo y ya me olvidé. No, más bien las pruebas automatizadas son un ente vivo, por decirlo de alguna manera. Necesitan que les demos seguimiento, necesitan mantenerse al día, entonces es importante estarlas chequeando a diario. Si algo falla, ver qué pasó, y a veces, digamos, no sé si a ustedes les pasa, a mí en algún momento en mi carrera sí me dolía cuando tenía un script hermoso y la funcionalidad de la aplicación cambiaba, entonces ya ese script no funcionaba. Y al principio de mi carrera era muy complicado para mí dejarlo ir, pero ya después aprendí que las cosas van a evolucionar, eso es inevitable en la vida, entonces a veces hay que simplemente borrar el código y a otra cosa mariposa. Hay que seguir manteniendo las suites de pruebas automatizadas al día para que generen valor. Entonces, pues hay que borrar las cosas, mantener al equipo responsable, de nuevo, porque no se vale simplemente crear las pruebas y dejarlas corriendo y no me importa si fallan o no. Con respecto al performance, acá verdaderamente lo que buscamos es que las pruebas sean rápidas. ¿Por qué? Bueno, rápidas y confiables. ¿Por qué? Porque necesitamos que generen valor. Entonces, particularmente si están corriendo como parte de un pipeline de continuous integration, necesitamos entonces que ese feedback sea pronto, que no vaya a trazar ningún otro proyecto y que si algo falló, de verdad sea
por una razón válida y no simplemente porque tenemos pruebas flaky, que fallan unas veces sí y otras veces no, porque de nuevo van a perder, las personas van a perder la confianza y entonces no van a generar ninguna clase de valor y se van a dejar ir. Simplemente ya puede ser que ni siquiera las paren de correr, sino que simplemente las dejan de revisar. Entonces, pues no le genera nada al cliente al fin y al cabo. Y lo último es la facilidad de aprendizaje y esto se refiere a qué tan fácil es para cualquier persona nueva que llegue al proyecto entender, instalar y empezar a generar valor. Y de nuevo, acá vuelvo a la pregunta inicial. La idea es que nosotros creemos un framework de pruebas tan claro como sea posible, de forma que si yo me voy el día de mañana y llega alguien más, lo entienda y pueda seguir trabajando en él y no que diga, uy, no, qué error, esto mejor, borrón y cuenta nueva. No, la idea es que sea tan al día y tan fácil de usar como sea posible para que cualquier ingeniero o ingeniera que llegue pueda seguir aportando. Y con eso, que es como alto nivel, entonces tengo algunos tips ya un poco más aterrizados para el momento de implementar la arquitectura, iniciando por considerar el tech stack o cosas a nivel técnico, digamos, los tools, lenguajes y demás que esté usando el equipo de desarrollo, por ejemplo, para implementar un framework de automatización de pruebas. No necesariamente tenemos que hacerlo usando el mismo lenguaje, pero indudablemente si tenemos un equipo pequeño y tal vez un poco inexperto, es probable que nos vamos a beneficiar si podemos apoyarnos en los desarrolladores para evacuar dudas técnicas. Incluso ellos nos podrían ayudar con code reviews. Entonces, sí, es muy importante considerar. Entonces, el tech stack. También en la implementación de patrones de diseño. Por ejemplo, el Page Object Model es muy utilizado para pruebas automatizadas. Pero más allá de implementar estos diseños, es verdaderamente adherirse a ellos y asegurarnos de que se mantienen y que se siguen a través de todo el equipo. Y para eso, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Podemos usar checklists para revisar que estemos siendo consistentes con los acuerdos que tenemos y también los code reviews, que los code reviews nos permiten no solo tener un conocimiento base de la aplicación y de las pruebas estándar a través de todo el equipo, sino también que nos permiten de alguna forma asegurarnos que todos estamos en la misma página con respecto a los patrones de diseño y mejores prácticas que adoptemos. Definir cuáles convenciones se van a seguir dentro del proyecto, por ejemplo, que si vamos a usar camel case, los espacios de indentación en el código, cosas tan sencillas como esas, es importante definirlos desde el principio. Y acá los linterns nos pueden ayudar. Los linterns son herramientas de análisis de código estático y nos permiten definir justamente esa clase de reglas para que, bueno, de forma automática se nos revise el código y ya sea que nos generen errores o warnings o incluso que no nos dejen hacer el merge del nuevo código al repositorio. Documentar, pero no es documentar por documentar, sino documentar verdaderamente cosas importantes. Por ejemplo, el README. Muchas veces el README se menosprecia en los proyectos y el README debería ser un documento vivo que nos permita entender el framework como tal, nos permita instalar lo que necesitamos, hacer el setup necesario y empezar a generar sin mucho dolor de cabeza. Lastimosamente es algo a lo que no siempre se les da la importancia que debería y bueno, con un ritmo adecuado ya es una ganancia,
súper grande para cualquier proyecto, no solo para automatización. Luego añadir capacidades de reporte, como les comentaba al principio, no solo es correr las pruebas, sino hacerle llegar esos reportes a las personas adecuadas en un momento indicado. Y por último, recoger métricas. Las métricas nos van a ayudar en dos sentidos. Primero, nos van a ayudar a demostrar el valor que estamos generando y segundo, nos van a guiar en el proceso de ajuste del framework como tal, particularmente al inicio donde estamos pues viendo si está funcionando o no. Entonces eso nos va a guiar. Esos son algunas recomendaciones generales. Otros tips que no puse acá, pero sí me gustaría comentarles que son ya específicos para las pruebas como tal, es no hacer pruebas que sean sensitivas a la interfaz. Por ejemplo, si estamos automatizando a nivel de frontend, tratar de evitar tanto como sea posible. Si es posible, añadamos test tags al código del frontend de forma tal que si cambia algo a nivel del CSS, no nos vayamos a ver afectados a menos que nos borren los tags. De nuevo, been there, eso pasa, pero es menos probable que si vayamos a perder el locator o el elemento que vayamos a probar si cambian la estructura de la página. También no crear test cases que dependan unos de otros. Por ejemplo, que tenemos un test case que crea un usuario y luego con este usuario que se creó en el primero, tenemos 5 tests más que van a validar información o características o X o Y cosas con este usuario, y si falla la creación del usuario, entonces los otros 5 test cases van a fallar. Pero esos 5 test cases fallaron por algo ajeno al test case como tal. Entonces no está generando verdaderamente valor, porque no está fallando por lo que debería. Y más bien vamos a terminar con 6 test cases que fallan, cuando en realidad es una cosa la que falló. Y muy relacionado a eso, no tengamos test cases que tengan más de una verificación a la vez. Por ejemplo, no sé, que esté verificando justamente que se creó el usuario y dentro de ese mismo test verificamos 4 cosas más. Entonces, de nuevo, si falla, aunque sea un mismo test case, si falla algo que es el primer step, tenemos otras 4 cosas que no necesariamente tenían que haber fallado y ya pues perdemos la verificación y no sabemos qué pasó con eso. Particularmente si tenemos que brincar el test case o marcarlo como que no se corra mientras le damos mantenimiento, vamos a tener que dejar de lado momentáneamente tener retroalimentación sobre esas otras 4 cosas que no deberían pues verse afectadas. Y sí, esos son como cositas importantes que no incluye acá, pero no, pues no está de más comentarlo. Y finalmente, empezar con pruebas de concepto. Las pruebas de concepto son súper útiles cuando vamos a empezar cualquier proyecto porque nos permiten fallar rápido. ¿Y a qué me refiero con fallar rápido? Es mucho mejor empezar con algo chiquitito que nos dé feedback rápido y nos dé visión de si es algo que le conviene o no a la organización, en vez de proponer toda una estructura y toda una estrategia y mandarse al agua sin haber verdaderamente hecho al menos una prueba de concepto antes y al final encontrar que se compró incluso software y se pagaron licencias y era algo que no servía. Entonces, bueno, hagamos pruebas de concepto, no tengamos miedo al fallo, enfoquémonos, eso sí, en las cosas que podemos probar inicialmente, ojalá de una prioridad media y de una complejidad media, de forma que podamos verdaderamente ver si es algo que nos va a servir o no. Y de nuevo, no tener como temor al fallo, porque si falla la prueba de concepto, pues al fin y al cabo es exitoso porque nos dio una visibilidad de que es algo que no le va a servir a la aplicación o pues al cliente final. Y con eso en mente,
Entonces, ¿cuáles son otras cosas que podríamos hacer? Y es lo último pues, que les quiero comentar hoy. Certifíquense, sea lo que sea que les interese más. Y bueno, aunque no sea necesario certificarse, por lo menos estudien sobre eso. Al fin y al cabo, muchas de las certificaciones son con exámenes y para mí los exámenes no necesariamente van a de verdad validar el conocimiento que uno tiene, pero definitivamente llevar o aprender sobre los contenidos de las certificaciones ayuda mucho. Si están sus posibilidades, certifíquense, sigan expertos en las redes sociales. Por ejemplo, acá les dejo a Angie Jones, Nicolai, ese apellido que me disculpan, pero ni siquiera lo voy a intentar pronunciar, Richard Brosho. Ellos son expertos en automatización de pruebas y usualmente tienen contenido súper bueno en sus canales en LinkedIn, creo que en YouTube algunos también. Yo los sigo en LinkedIn, por favor, síganlos también. Y nada, seguir aprendiendo, exponerse a retos, es como lo que les puedo recomendar. Uno no aprende pues por cabeza ajena. La mejor manera para aprender y ganar experiencia es justamente eh, embarrarse las manos y hacerlo, pues. Y lo último, pues si gustan pueden encontrarme también en LinkedIn y con todo gusto podemos seguir conversando. Y nada, pues eso sería. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Hola Ana, muchísimas gracias, demasiado interesante, gracias por todo. Y sí, tenemos unas preguntitas acá. La primera que nos hizo Andrés Hernández fue cómo se prepara el ambiente de desarrollo en general, lo que es el pipeline para las pruebas automatizadas. ¿Lo que es el qué, perdón? No sé, me puso el pipeline, me imagino que es como el El, ambiente como tal. Ujú. el pipeline. Ajá, correcto, ahí. Ah, ok. Sí, ok, perfecto. Sí, en realidad el equipo em, es más un mindset, pues, eh, y más que todo ahora también hay una corriente donde todas las pruebas y aseguramiento de calidad en general están haciéndose más hacia la izquierda. Esto se conoce como Shift Left Testing Approach y básicamente pues quiere decir que entre más rápido tengamos el eh, feedback o retroalimentación de la calidad del software, mejor, porque va a ser más barato arreglarlo que en stages posteriores, por ejemplo, cuando ya está en producción. Entonces, a nivel de equipo de desarrollo, ¿qué podrían hacer? Empezar por unit tests. El unit test es la base para todo lo demás. Y si, digamos, sabemos que en algún momento es posible implementar automatización de pruebas, dejar el código tan documentado y tan claro como sea posible. Por ejemplo, si es un API, generar la documentación de los endpoints tan clara como sea, de nuevo, posible. Y para esto hay diferentes approaches. Por ejemplo, eh, estuve evaluando OpenAPI hace un par de semanas y pues es muy útil en ese sentido porque con la especificación de OpenAPI te va a permitir tener esa documentación básicamente autogenerada y ya con eso cualquier persona, no necesariamente ingeniero de calidad, puede empezar a hacer pruebas sobre esa especificación. Si es a nivel de UI, pueden dejar estos test tags para que sea más fácil para los ingenieros e ingenieras de calidad más adelante llegar y agarrar esos test tags para trabajar con esos locators y en sus scripts que sea fácil de localizar los elementos en el UI y así pues trabajar. Pero al fin y al cabo, pues como les digo, es un tema de mindset y tener, sí, claro que lo que estoy haciendo hoy probablemente vaya alguien más a darle soporte eventualmente. Entonces, deberíamos tratar de dejar las cosas tan bien como sea posible
independientemente de si vaya a ser posible correr pruebas automatizadas o no. De nuevo, justo como les comentaba en la presentación, porque no sabemos si el día de mañana vamos a seguir en el proyecto o va a llegar alguien más. Entonces, siempre hacer como lo mejor posible. No sé si eso por ahí contesta la pregunta. Ok, perfecto. Vamos a esperar si el compañero nos contesta. Igual tengo otra acá. Dice, hola, una pregunta. ¿Qué necesita uno para trabajar en este tema? ¿Y cómo sería un día normal trabajando en software testing? Bueno, para aprender sobre esto, yo creo firmemente que la formación académica es súper importante. Entonces, bueno, eso te va a dar las herramientas a nivel conceptual que necesitas. Entonces, primero la carrera, pues el bachillerato es súper importante. Además de eso, tenemos algunas plataformas como LinkedIn Learning o Udemy incluso, que ofrece varios cursos. También está Test Automation University, que les puedo pasar el link por acá tal vez, o se lo paso a Rita para que se los facilite. Con Test Automation University hay muchos learning paths orientados a automatización de pruebas, entonces ahí tienen para escoger y pueden pues revisar y explorar opciones. Y un día normal, vamos a ver, voy a comentarlo estando en proyecto. Inicia como 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana se revisan los pipelines, usualmente corren pruebas de regresión, que son un conjunto de pruebas a nivel más profundo, que revisan todo el software, toda la estabilidad de lo que ya está listo, que está corriendo y estable, para ver si hay algún test case que falló. Y si hay fallos, entonces hay que ver si es por defectos o si es que la aplicación cambió, entonces hay que darle mantenimiento, o si son factores externos que hay que también considerar. Se hace mantenimiento del software. Luego probablemente hay que hacer pruebas dentro de un sprint, de una iteración. Asumamos que estamos en Scrum, entonces hay que hacer pruebas manuales de etiquetes durante el sprint, y luego en la tarde probablemente trabajar ya sea en el mantenimiento de las pruebas que fallaron o en crear nuevos scripts. Y en algún momento también tenemos que eh, participar en todas las reuniones del Framework Agile que estemos siguiendo dentro del proyecto. Más o menos así, a corto, bueno, Ha resumido. Exacto. Ok, voy a hacerte una que voy a comunicar porque sí, o sea, son varias. Dicen que, bueno, ya me mencionaste los lugares que decías para estudiar o presentarse o prepararse para lo que es el ambiente, pero nos están preguntando directamente cuáles serían como las certificaciones más importantes para iniciar directamente en lo que es la carrera de automatización. Y bueno, lo de esto y también cuáles son las herramientas pues, que se utilizan más populares. Ok, bueno, para empezar, eh, yo, como les comentaba, tengo varias certificaciones de STQB, hay muchísimas. Sin embargo, para empezar, está la Foundations, que es la que cubre todos los fundamentals y conceptos básicos para cualquier área de aseguramiento de calidad. Luego está la, la se me fue, la de Agile Tester, que es justamente para proyectos ágiles y especializadas en automatización de pruebas, es la Test Automation Engineer. Es una bastante ruda. Yo no recomiendo llevarla sin tener experiencia previa, para que entiendan bien y para que pues puedan sacarle provecho en realidad. Esas tres, para empezar. Igual ISTQB tiene una gama súper amplia, porque de nuevo automatización y aquí yo les comenté un poquito haciendo énfasis en la parte de UI y de API, pero hay muchísimas otras áreas donde se puede uno enfocar. Ahí pueden ver más opciones. En cuanto a herramientas en el mercado,
Ahorita hay muchísimo también, particularmente Cypress, Playwright, son frameworks que están tomando muchísimo auge hoy en día porque son muchísimo más sencillos de usar que Selenium y ya pues tienen integradas algunas características que son súper importantes como por ejemplo el debugging y el reporting. eh, entonces, bueno, súper más fácil y en 5 minutos lo tienen instalado y pueden empezar por ahí. Y para API hay muchísimas, REST Assure, Postman, está, ay, se me olvidó el nombre, pero SmartBear tiene una suite bastante completa. Sauce Labs también podrían considerarlo, pero ya eso depende del lenguaje que escojan para automatizar las pruebas. Excelente. Bueno, nos quedaban 2 minutitos ahorita de la reunión, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias, Ana, por compartirnos un poquito de tu, pues, grata y muy amplia experiencia, ¿verdad? En todo en este campo. Sé que muchos de los chicos acá están muy interesados en lo que es la parte de calidad, entonces esta charla viene es como darles un empujón para que se dirijan un poco más hacia este linda área de nuestra ingeniería, ¿verdad? Claro, con todo gusto y sí, a sus órdenes. Quedo pues a la orden. Muchísimas gracias a todos y Muchísimas todas por gracias. atender. Chicos, buenas noches. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego.